Listo, Félix. Yo creo que ya terminaron de entrar todos los chicos. Igual yo estoy aquí Ok. súper pendiente de los demás. Entonces, pues, bueno, podemos arrancar este salón de estudio rompiendo un poquito el hielo, digámoslo así, el cliché de toda la vida. Y sería muy bueno que nos contaras quién eres tú y qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Félix, mucho gusto a todos. Yo tengo eh, 10 años de dedicarme al café, casi una aventura completa. Yo estudiaba leyes eh, y terminé saliéndome para poder trabajar en el café, que cayó de accidente, la verdad, la opción de trabajo, y desde entonces no he parado. Y yo me dedico, yo encontré una segunda pasión dentro del café que es enseñar. Y me he dedicado mucho a estudiar el café y empezar a poder enseñarlo en Guatemala. Ujú. Y estamos en el proceso de crecer una pequeña academia, que ahorita con este año se complicó un poco el proyecto, pero vamos con todo para el próximo año. Claro, claro, hay que activarlo de nuevo. Claro que sí. Hay que crearlo de nuevo. Eh, y más o menos nos dedicamos un poco a las competencias también. Soy el coach del 3 veces campeón nacional de Guatemala, del actual 3 veces campeón nacional. Y he tenido la suerte de ser parte de un equipo tan increíble y representar a Guatemala en 2 mundiales ya y esperando Atenas para el 2021. Buenísimo. Muy, muy expectantes estamos todos también con esta activación nueva de los eventos a los que veníamos pues ya acostumbrados también. Sí, fantástico. Sí, ahí estamos poco a poco. Qué bueno. Si Bueno, muy quieren, bien. Para nosotros pues un placer conocerte. Primero que todo, muy, muy bueno tenerte en estos espacios. Es el salón de estudio, no sé si llevabas de pronto tiempo asistiendo. Eh, Esto es un espacio que hemos dispuesto para que las personas expongan sus temas de interés y hemos tenido aquí de todo. Hemos tenido un montón de temas que son convergentes en algún punto con el café y ok, pues todo el equipo de Specialty Coffee College te da la bienvenida para que puedas también tener pues tu espacio, ¿no? Y puedas sacarle el máximo provecho. muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos a comenzar. Que esta es una Ujú. pequeña presentación, es como para contarles un poco de cómo está la escena del café en Guatemala y de ahí poder ya comenzar a entender un poco más de la educación y la enseñanza en café de Guatemala. Yo espero que al final podamos compartir todos, con que me cuenten cómo funciona en Colombia. Creo que los comentarios siempre pueden ayudar para terminar de mejorar la cultura del café, que es lo que queremos todos. Así es, claro que sí. El café en Guatemala. Guatemala producimos casi el 3% de la producción a nivel mundial de café. Somos realmente pequeños a comparación de otros países como Colombia, por ejemplo. Nosotros tenemos alrededor de 125,000 productores y producimos 3.9 millones de sacos de 60 kilos. De estos 3.9 millones de sacos, apenas el 7% se queda para consumo interno. Nosotros tenemos una población de 17 millones de habitantes y esto refleja un poco la poca cultura de tomar el café en Guatemala. No somos un país que sea un consumidor, somos un país que nos dedicamos más a la producción de café. Claro. Esto es un dato que a mí me llama la atención y me encanta como anunciarlo, eh, donde no sé si a diferencia de México, por ejemplo, en Guatemala el consumo de café instantáneo solo es el 23% del mercado versus un 67% de café tostado. Eso ha sido de las cosas que me ha gustado, pero aquí es donde Ujú. también entra la competencia. Entonces, este 67%, solo en el 2008, Sí, se inscribieron más de 300 marcas de café nuevas. claro. Entonces, somos un mercado que no solo no consumimos, sino también
empezamos a saturarlo por medio de marcas de café. Es muy común que la mayoría de fincas en Guatemala tengan su propia marca. claro. Para encontrar como una salida económica alternativa al sistema, me imagino. Así es, desde que empezaron los precios de bolsa comenzaron a bajar, la gente Ujú. encontró un mayor margen de ganancia en café tostado, en producto terminado. Pero es un reflejo de que tampoco estudiamos nuestro mercado, no entendemos por completo nuestro mercado. Y es tan así que nuestro consumo es una taza de café cada 4 días por habitante. Wow. Es muy, muy poco el consumo de café. Eh, Ujú. por supuesto, se centra en la ciudad de Guatemala, que es la más grande del país, y en Antigua Guatemala y en otras ciudades importantes. Pero esto nos refleja que dentro del país no hay un consumo de café, solo en las ciudades fuertes. Y a esto se le suma que no tenemos consumo, pero hay una sobreoferta de café tostado y de marcas de café. Claro. Sí, claro, eso genera una saturación del mercado, tal vez por un mercado que no está lo suficientemente, ¿cómo decirlo? Atraído hacia el producto, claro. Así es. Y estos son números sin contar todas las ventas de producto terminado que compran los turistas que llevan a Guatemala o viajeros desde Guatemala que salen de Guatemala con los regalos de las bolsas. O sea Claro. que esto podría bajar fácilmente a una taza cada 6 días, por ejemplo. Wow. Wow, siempre es muy poquito, claro. Un poco. Y en el consumo de café especialidad, eh, más o menos nuestro consumo es del 5% de todo este café, del poco café que consumimos, apenas el 5% es café de especialidad. Esto, Claro. eh, ahorita vamos a ir platicando de esto, pero que es parte de la poca educación y la poca cultura que todavía tenemos. Ujú. Pasando ahora un poco a la parte de educación. Pongo el logo de SCA porque creo que es el punto más fácil de comparar versus lo que existe en Guatemala. Ujú. Eh, Aquí se hablando un poco de las diferencias. La SCA es una asociación de reconocimiento a nivel mundial con un pensum internacional actualizado. Ujú. Para mí la siguiente parte es la más importante, que es un centro de investigación y tiene alianzas estratégicas para la investigación constante de café y de productos. Ujú. Aquí ven las bajas. El problema con SCA para países como Guatemala es el costo elevado, que tenemos desde 500 hasta $1,500 por curso, Claro, mientras que el sueldo de un barista son alrededor de $380 al mes, más o menos, sí. más o menos. Entonces, este es el primer problema de poder tener una educación de alto nivel en Guatemala. Claro. Y las distintas opciones que tenemos en el país son asociaciones públicas y privadas que no tienen centros de investigación. No somos una cultura que investiga, somos una cultura que repite. Tenemos Claro, un pensum desactualizado en los temas, maestros sin preparación y la mayoría de diplomas van por participación, no por mérito. claro, es verdad. Entonces, he querido como hacer esta pequeña comparación y para contarles un poco de mi historia, de cómo llegué a, al punto de querer enseñar y querer estudiar e investigar. Claro, Eh, buenísimo. Frente a como a esas otras opciones, pues bueno, sí, ahí yo veo muchas cosas interesantes y es que el modelo SCA es, si bien el reconocimiento es importante, el pensum, la investigación y demás, creo que utilizar el máximo de herramientas para poder crear algo accesible para nuestros países en Latinoamérica, porque, bueno, está basado también en ese tipo de sistemas. Creo que puede ser interesante como latinos, porque uno de los principales problemas es justamente la devaluación de nuestras monedas, eso es algo conjunto. De pronto será el más fuerte Chile, me atrevo a decir algo,
de Sí, todos en Latinoamérica y México de pronto también, pero la evaluación es bastante fuerte y como estos sistemas, la mayoría de estos sistemas se crean en países anglos, en países, en este caso SCADAS se creó en Inglaterra y en Estados Unidos, ok, que ahora pues se unificaron, pero se crean en países consumidores. El modelo se ajusta a lo que se busca como de reconocimiento a nivel mundial y de profesionalización, pero le falta coherencia con los países productores, por desde mi completo. punto de vista, mucho, porque esa educación debería tener un acceso especial para los países productores, Sí, justamente. Y eso es lo que toca como crear, ya desde la parte privada bastante. así es. Por ejemplo, yo sí he tenido la suerte de poder salir a estudiar. Ujú. Yo me pude ir a Costa Rica, que trajeron a dos instructores, ellos también han pasado por Colombia varias veces, no sé si los conocen, Andrea Onelli y Ah, Giuseppe. claro, por supuesto, Andrea Onelli. Él fue mi primer instructor SCA. Ujú. Y he tenido la suerte porque tuve las posibilidades, tuve un plan, trabajo, ahorré para poder obtener mis títulos. Claro, Y fue algo que a mí, que al principio me cambió. Yo venía de donde pude estudié, en Guatemala. Iba muy confiado de que me iba a ir bien en la certificación. ujú. Y me di cuenta que la forma de educar de SCA era más sobre base, sobre, ok, cómo Sí, funciona la extracción, qué pasa, más de lo que me pasaba acá, que es, ok, ¿cómo haces una vez 60? Tanto café, tanta agua y echamos 3 veces sin importar café. Lo importante es que caiga dentro del margen de tiempo. ajá, Y eso me empezó a motivar a entender un poco más y empezar a crear lo que tú dices, es una opción con un ujú. precio más real Sí, para el mercado nacional. Yo tuve la suerte de traer a Giuseppe, Andrea también pasó por Guatemala, pero empezamos a dar certificaciones hace 2 años. O sea, previo a esto, nuestra educación seguía siendo la misma y esa fue tal vez la mayor motivación y el mayor golpe que tuve como para empezar a conocer y empezar a crear un pensum que fuera no solo de nivel alto, o sea, del más alto nivel, pero a precios accesibles para toda la población. así es. Y es cuando empiezas a ver las deficiencias de un sistema educativo general en Ujú. Guatemala y las gráficas que les mostré antes, que es el resultado de esto. O sea, somos un país productor que no consumimos café. Ajá. Los que sí consumen, el 5% consume un café diferenciado o especial, el resto sigue Ujú. consumiendo Café café de regular. marcas. Y es como parte de lo mismo. Necesitamos tener más acceso a educación, que esta gente pueda conocer, que los baristas, que somos al final los que estamos frente al cliente, sepamos cómo presentarles un café, enseñarles las diferencias, motivar a hacer este cambio porque el precio no es diferente. Un café de supermercado cuesta casi igual que una bolsa de café desde allá en Guatemala Así es. y poder hacer que este 5% empiece a crecer. Sí, esa es la idea siempre. Y es que hay un punto ahí que tenemos en común como latinos, porque pues hay muchas cosas que son comunes y también en Colombia, pese a que se consume, perdón, un poco más de café, un poquito más con respecto a Guatemala, también somos un país que exporta mucho más de lo que consumimos. Sí, Eso se traduce directamente en pobreza hablando de café, específicamente. ¿Por qué? Porque estamos únicamente dedicados a sacar materia prima, sí, a exportar nada más. Y eso se traduce directamente en pobreza porque la mejor materia prima está siendo consumida por fuera, pagada a precios ínfimos y sí. se está quedando pues toda la investigación, tecnología y desarrollo que se puede hacer dentro de un país. No tenemos producto para poderlo hacer. Ese es el problema. Por el mismo consumo, porque también los empresarios de dentro no ven como la posibilidad. Es como, ok, no tiene sentido, yo más bien voy a exportar.
Es un Sí, trabajo arduo el que hay que hacer. Mm, es un trabajo muy arduo, pero ahí es donde entramos toda la cadena de valor del café. así es. Y es parte de lo que hay que entender es que el último eslabón no somos los baristas, sino es el cliente, el consumidor. Ujú, así es. Es la parte de exportación, por ejemplo, en Guatemala pasa mucho que muchos productores hasta la fecha no han probado su café. También, sí. Ujú, Después pasamos a la catación y son catadores que solo prueban cafés de Guatemala, que no han podido salir o no han podido conocer otro tipo de cafés. Y es algo muy común en países de Latinoamérica que nuestras hojas de catación aumentamos los puntos por falta de conocimiento o por así falta. es. A esto le sumamos que tampoco hay comunicación entre el catador con la finca. Y Ujú, yo he tenido la suerte de poder asesorar algunas fincas donde ellos creían que la hoja de la catación era la muestra tal y como se la entregaron, no una muestra limpia. claro. Pues hasta en este punto estamos teniendo problemas y tenemos, aparte, que es una falta de conocimiento en tueste, que creo que es lo más importante, que es el que separa la parte de producción a la parte de consumo, que estamos tostando parejos, o sea, son tuestes de media hora, con mucha temperatura, quemados, que es lo que estamos entregando al final al consumidor. Y como no hay educación entre todas estas partes, tampoco entendemos que la parte de barismo es utilizar las herramientas más el café y adaptarlo todo para crear una bebida y no jugarlo al revés. Sí. A mí me pasa mucho que la gente todavía está muy metida en la receta del espresso italiano. Ujú, Estamos usando un origen único con tueste súper claro que va a reaccionar por completo distinto en una máquina de espresso. ajá. La gente dice, uy, no, no cayó entre los 30 segundos, Sí, entonces está mal. sí, claro. 1 onza en 30 segundos. Una once en 30 Siete, segundos. 7 gramos de café. Sí. No, ese es lo otro, a nosotros nos pegó mucho la cultura de Estados Unidos, entonces usamos Ajá. 22 gramos en una Ah, canasta ok. Diablos también, el súper lleno. Sí. del super lleno, exacto. Ajá. Entonces, y obviamente estamos entregándole al final, si todos los cafés los preparamos con 22 gramos por una onza en un portafiltro de 18, todos los cafés, sin importar el tueste, van a saber exactamente igual. Entonces, por Así más es. digamos al consumidor y sea un barista muy apasionado, el consumidor nunca va a entender la diferencia, nunca va a querer hacer el paso y decir, no, si el café es igual en todos lados. Exactamente. Y además tampoco encuentra como valor en el producto, porque a veces uno como consumidor está acostumbrado a lo que ya toda la vida ha consumido y es un poco difícil como darle la oportunidad a un producto nuevo, un producto desconocido y quizás a un producto con mejor sabor, pero que ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de probarlo. Es un Así es. poco, de eso se trata también, el Sí, conocimiento en esa parte. Es cultural también mucho el tema. es por completo cultural, es completamente distinto lo que me van a entregar en Colombia si pido un café, si lo pido en Italia, si lo pido en Guatemala. Completamente, sí. Entonces, creo que es parte de lo que hay que avanzar. Poco a Así poco, es. este movimiento súper interesante que me encanta. Creo que Colombia nos está ganando un poco más en eso, de empezar a profesionalizar al barista y empezar a profesionalizarlo por estudios, pues, estudios formales, fuertes. Ujú, Eh, por ejemplo, sí, fue una sorpresa muy agradable toparme con una academia tan bien estructurada, con una gran variedad de cursos y con la forma online, como lo están trabajando ustedes, en Latinoamérica. sí, es que vimos esa principal deficiencia. Yo, por ejemplo, también soy formado SCA. Yo Sí, también soy muy vieja escuela. Yo tuve mi primer curso en el 2008. De ahí para adelante no paré. Yo terminé con la parte de barismo cuando existían solo 2 niveles. Te cuento, no era Foundation, Intermediate, Professional, no. Era únicamente Barista 1 y Barista 2 para ese entonces. Culminé esos dos. Luego pasé a Brewing, obviamente. También
hice, ya se estableció el nuevo sistema, Foundation, Intermediate, Ok. Professional, también cursé los tres. Luego pasé a Roasting, de Roasting hice dos, de Análisis Sensorial hice también otros dos y de Green Coffee hice dos. Eso es Sí, como el compendio general. Y me parece que es muy fugaz. Eso es lo único que yo noto, es que es muy rápido. Y por ejemplo, cuando se trata de personas que están intentando ingresar al gremio, es un poco, la certificación al fin y al cabo es una certificación, ¿no? Uno ya debe ir muy leído, muy aprendido para poder, pues, pasar. Entonces, lo que veía era como, ok, entonces, ¿cómo le enseña uno a una persona que podría entrar al gremio? O sea, que podría tener aceptación por el buen café, podría tener aceptación por el consumo de café de especialidad y que si yo pretendo impartirle de pronto algo tan rápido y tan sistemático, tan eh, comprimido, tan compactado, es posible que la persona también sienta una retracción un poco. Y ahí es donde se empiezan a crear como ese tipo de sistemas a manera de soluciones, que hemos tratado de buscar, o bueno, de incluir con la parte educativa es solucionar en sí, eso, y te lo escucho también bastante a vos, y es eso, es como, ok, ¿qué tenemos a la mano para trabajar? Latinoamérica tiene que salir del hueco en el que está. O sea, sí, nosotros tenemos que pasar a ser consumidores de café, una potencia cafetera, toda Latinoamérica. sí. Eso es en lo que nos tenemos que convertir. Sí, y es increíble porque eso nos va a generar muchas más opciones, más trabajo, Ujú, productores ganan más, baristas exactamente. ganan más, o sea, es un gana-gana para todos. Así En es. tema económico, en esta investigación que realicé, me di cuenta de la exportación de Guatemala representa 6, 7 millones de dólares, por ahí. Eh, la mitad de eso Ujú, representa el apenas 7% que se queda en Guatemala. O sea que si nosotros claro. logramos duplicar el consumo de café, que no tiene que ser mucho, solo es el 15% de todo lo que se produce, vamos a Sí. igualar o generar más dinero que Ujú, toda la exportación en general de café. Entonces, es un mercado que le conviene a todos, creo yo. claro. A productores, a intermediarios, o sea, toda la cadena, tostadores. Así es, tienes toda la razón. Por medio de la sofisticación de los Sí, clientes, de las personas que vayan aprendiendo cada vez más de café y que se vuelvan un poco más diestros en el consumo y sean un poco más exigentes. Sé que suena un poco como extraño, pero es que un cliente exigente es el que va a jalar toda la cadena, así porque el es. cliente exigente va a volver bueno al tendero o Sí, al barista o la persona que le esté despachando el café, pues. Y esa persona a su vez va a detectar problemas con su materia prima, como, ok, lo que yo estoy comprando no me sirve para ese cliente, que me está exigiendo algo más. Entonces se va al tostador y al tostador le toca tostar mejor. Y sí, así, el tostador va para atrás, va a comprarle a un productor, parce, el café que me diste no me sirve porque me está saliendo con fenol. ¿Y qué es eso? Entonces le tocó aprender también y entonces jala toda la cadena. Así es una locura. exacto. Mientras el consumidor va creciendo en conocimiento, todos nos vemos obligados a mejorar. Ujú, así es. Hay una pregunta. Hola, buenas noches, Claudia. ¿Qué variedades se siembran en Guatemala? Tenemos de todo tipo de variedades. Ujú, Nuestras genial. dos más fuertes o conocidas son el Borbón y el Pacamara. Son dos variedades que se dan muy bien hasta aquí. Tenemos una división donde la Asociación Nacional está trabajando mucho solo en la parte de resistencia a la roya y de enfermedades y crearon una variedad que se llama Anacafé 14. Esta variedad se está trabajando mucho, que es lo que muchos productores se pasaron a variedades que son más resistentes, híbridos, por ejemplo, y eso ha afectado un poquito porque no somos un país que sea un productor de tanta cantidad de café. Nosotros nos deberíamos de especializar un poquito más en la calidad para así aumentar precios. Eh, Ujú. pero sí, creo que estas son las variedades que más se producen
en Guatemala, o por lo menos las más reconocidas y mejor calidad. Caturra, Catuay también es, Genial, pueden verlas por aquí. genial, genial. Sí, buenísimo. Por acá también es algo muy parecido. Hay algunas endémicas en Colombia, algunos desarrollos internos, como por ejemplo el varietal Colombia, que se desarrolló antes que el variedad Castillo. ¿Ok? Y aparte de esos, que son los internos, también tenemos algunos rastros, porque pues es escaso encontrarlos, pero todavía los hay. Bourbon, típicas, pajarito, em, caturras también muchos. O sea, a un caficultor normalmente uno le encuentra una parte como de castillo, que es lo normal que le da la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Colombia, su investigación interna, más lo que haya logrado retener de las antiguas plantaciones. Y curiosamente son los de mejor sabor. Es así, eso es como, ok, Yo creo que todos los países o cada país, dependiendo de su región y el clima, va a así tener es, esta variedad, perdón, que va a funcionar mejor. Con esta moda del geisha, por ejemplo. El así geisha, es, una que queremos vender a precio de geisha de Panamá, un geisha de Guatemala, claro, ajá, cuando todavía no estamos en ese punto. claro, claro, hay que analizar también los datos, ¿no? Los datos del café de Panamá, y es que tienen mucha trayectoria, mucha adaptabilidad. Son variedades que llevan muchos años, muchas décadas, de hecho, adaptándose. Mm, Exacto. Y nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, yo siempre he insistido que la mejor variedad para Guatemala es el Borbón, como para sí, El Salvador tiene el Pacamara, que es espectacular, el Pacamara del así Salvador. es. Eh, Costa Rica también tiene otras variedades. Y es súper interesante esto, y esto también va de la mano con la educación. Hay una parte que es una diapositiva que va siempre en mis clases. Les explico ok, cuánto produce Guatemala versus países productores del mundo. Ujú, Y hay una ley que creo que la mayoría de países productores tiene, que es ilegal importar café de otros países, como para sí, producción del productor. ajá, Ok, sí. no los Sí, como competimos, para protección, algo así. Ujú, exacto, no los competimos a nivel mundial. Eh, Estamos entrando a un mercado donde, bueno, creo que el 30 al 40% de la producción de Guatemala va para Estados Unidos, sí. pero versus nuestra oferta, también hay oferta de Colombia, hay oferta de toda Centroamérica, Bolivia, Perú. Perú está creciendo enormemente en producción, Ujú, México. Entonces, el poder empezar a aceptar cafés de otros países para conocer qué está ofreciendo nuestro mercado, qué tiene el mercado afuera y poder adaptarnos. ujú, Guatemala, por algún momento en la historia reciente, fuimos considerados como uno de los mejores cafés del mundo. Y creo que ujú, a Colombia le pasó antes que a nosotros lo mismo. sí. Nos dormimos, nos consideraron el mejor, Y uno se queda ahí. ya lo logramos. Sí. Y de repente vino El Salvador o vino Costa Rica y empezaron a experimentar con procesos. Ujú, El, Creo que este año fue otra vez el primer año en los últimos 5 que Guatemala vende más caro en una Cup of Excellence que cualquier otro país de Centroamérica. sí. Entonces, desde ahí va la parte de educación, es tener la oportunidad de sacar un Q-grading, un Q-processing, Así es. que los productores empiecen a trabajar en esta parte. Ok, no solo es la recolecta, sino es el proceso, cómo mejorar un proceso lavado. Mucho conocimiento en Guatemala sigue siendo muy empírico, donde para saber si ya está en su punto de fermentación ideal en un lavado, se sigue metiendo la mano para saber qué tan ligoso está, en vez de poder hacer una medición del pH del agua para determinar si estamos o no está en el punto. Así es. Seguimos secando en patios, no invertimos en invernaderos. Ajá. Eh, bueno, almacenar el café, yo he tenido muestras con actividades del agua horribles y humedad abajo del 8%. Oh, embriones muertos o bueno, problemas que se presentan ahí, sí. Exacto, con humedad al contrario, que me están con 16% de humedad. Ah, ya listo para sembrar. Todo Ya lo listo para contrario sembrar. ahora. Sí. Exacto. Entonces, Ok.
obviamente no vamos a empezar a poder mejorar en la calidad de nuestro café o poder generar mayor ingreso si no empezamos a cambiar. Tiene que haber una educación al productor, una educación al beneficio, una educación al tueste, una educación al barista. Y bueno, tú que tienes todos los cursos, sabes que es demasiado complicado ser el mejor Ujú, en todo. así El es. Ok, tienes la parte, ok, sacas los cursos de SCA, pero después empiezas a buscar, no quiero entender cómo funciona la convección y empiezas a estudiar solo sobre convección y lo empiezas a aplicar a tu este. Cuando crees que ya sabes una cosa, aparece Scott Rao y te publica un libro espectacular. Eh, Ujú, en Brewing pasa lo mismo, que sabemos algo de Brewing y de repente sale James Hoffman o Matt Perrier sí. desmintiendo algún mito. El otro año, 2021, sale el libro de Jonathan Gagné. Ajá. Brutal. Es increíble. Entonces, no es algo que podamos parar y no nos da el tiempo de poder ser lo mejor en todo. Y dentro de este problema también de la educación, de hacerla tan limitada, aquí pasa mucho que los baristas le están diciendo a los productores qué hacer. Sí, claro. Por Es verdad. ejemplo, yo no soy agrónomo, por ejemplo, yo puedo catar una muestra, ver más o menos qué efectos tiene, pero no puedo determinar qué están haciendo mal sin hacer un estudio correspondiente a una finca. Por supuesto. Sí, un análisis geodésico y además un análisis completo del proceso. Y hacer Exacto. recomendaciones ahí puede ser hasta peligroso un poco. Sí, Tal vez suene un poco dura la palabra, pero puede serlo también porque uno puede hacer una recomendación que puede impactar en millones de dólares de así pérdida, es, por ejemplo. Mm, correcto. Una inversión que nunca se va a ver el retorno. exactamente. Entonces, no está en nuestro lugar, creo yo, como baristas, el poder. Digo en nuestro lugar porque para mí la parte que más me gusta del café es la parte de barismo. Le encontré una Ujú, pasión muy bonita y me he ido metiendo un poco más en la parte de tueste porque va amarrado por completo con lo que hacemos. claro, claro. Es una retroalimentación directa y además el codependiente del sabor viene ahí también. Así es, Son responsabilidad tras responsabilidad, es más o menos como uno lo va viendo. El caficultor tiene la responsabilidad de desarrollar sabor y luego el así es. tostador tiene la responsabilidad de cuidar ese sabor que se desarrolló. Y luego el barista tiene la responsabilidad de cuidar el sabor que hizo el tostador y que hizo el productor. Entonces, es, es una consecuencia de responsabilidades. Exacto. Mm, Y entender también tu mercado, que es, y aquí nos gusta tuestes donde el desarrollo sea más a caramelos que algo muy frutal, por ejemplo. ujú, No somos tan, el cliente no acepta muy bien estos cafés complejos, frutales, dulces, si no nos va mejor con cafés ligeramente más desarrollados con caramelos. claro, Y entender también esa parte que tenemos que hacer lo mejor que se pueda hacia un cliente, hacia un mercado. Y para poderlo hacer tenemos que entender cómo funciona todo. Eh, yo he trabajado mucho en mi metodología. He tenido la suerte que he tenido de todo tipo de instructores, pésimos, muy buenos, espectaculares. ujú, Y hubo dos personas que me hicieron cambiar un poco creo que de chip. ujú, Nick Rosenthal, él trabaja mucho en la parte de procesos. Es un francés que vive en Bali. sí, Él estuvo haciendo todas estas pruebas para Cropster del nuevo sensor para temperatura, humedad y en toda la parte de secado de café. Con él recibí las habilidades sensoriales, el Sensory Skills, y ujú, fue la persona que me empezó a abrir un poco más la mente en entender, hey, esto te gusta, pero si esto te gusta, ¿cómo funciona para tu mercado? claro, Y empezar también, creo que es una curva donde todos pasamos de ahora solo tomo café de especialidad, claro. Ujú, cuando no hemos entendido que por estar en un país productor tenemos acceso a poder, o sea, somos de ese tal vez 5% del mundo que tenemos la suerte de tomar café de especialidad todos los días. sí, es verdad. Y a precios muy cómodos Y y aprecio muy mucho. cercanos. Pues nosotros no Sí, es sino contactar un caficultor y ya tenemos café prácticamente
en un tiempo muy cercano, pues. Ajá, podemos ir a la finca a comprarlo y regresar el mismo día. Exactamente. Es algo increíble. Y eso me enseñó también a empezar a valorar cafés con menores puntuaciones. Y la segunda persona fue Lani Kingston. Ella también escribió uno de los libros de café. Fue una visita relámpago en Guatemala y tuve mucha, mucha suerte de topármela. Y también Buenísimo. empieza a hablar de todos sus viajes y me dice, he ido a tomar café en Guatemala a todos los lugares y siempre me parecen deliciosos. Obviamente está el café especialidad, pero no puedes dejar de ver de que cualquier café que te tomes va a ser mejor que en otros países que no son productores. Claro, totalmente. Y eso también te ayuda a tener una perspectiva distinta a la hora de enseñarlo también. Eh, yo en catación, por ejemplo, yo enseño solo una pequeña introducción Ujú. y les hago a veces el conteo. Creemos que cuando trabajamos cafés de especialidad son arriba de 86 puntos, 85 puntos, y trabajamos como algo que sea muy bueno. Cuando hacemos la suma en una hoja SK, si todas los calificamos como 7, como muy bueno, Sí, es uniforme, dulce y demás, es un 79. sí, como mínimo. Exacto, pero vemos el 79. Sí, En nuestra mente decimos, uy, este no está bueno. exacto. Le faltó un puntico para hacer taza limpia, como para hacer, sí, Exacto, pero ya un 79 es por lo menos todos sus atributos en muy bueno. sí, muy bueno. Ujú. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre la suerte que tenemos de tomar un café excelente todos los días, a también poder disfrutar de uno muy bueno y no matar esa puntuación porque hay otro mejor. Así es. Al fin es un matiz de números también. Una Eso, catadora amiga de aquí, muy cercana a nosotros en el gremio, que se llama Daniela Maya, ella dice, los números no saben a nada. Ella es una muy buena catadora. Y ella dice, sí, yo no saco nada con decir que este café es de 90 puntos. Si, por ejemplo, vos no estás, no te gusta el sabor, por ejemplo, puede ser muy exótico, muy complejo, pero si no lo disfrutas, pues en última los números no saben a nada. Saben para el que les gusta, y es así. sí, Pero el acceso, lo que dices, tiene mucho impacto porque, claro, estamos en países productores y aún así hemos tomado la decisión, porque eso se ve a diario, no sé si en Guatemala, pero acá sucede, la decisión de que vamos a comprar café y vamos al supermercado más cercano y en el supermercado, pues, ¿qué hay? Franquicias. Está Starbucks y está Nescafé y está pues las franquicias y eso es lo que compramos sin darnos cuenta de que estamos a 1, 2 horas o a veces minutos, a veces a 40 minutos de una finca, sí. muy cerca. Yo creo que aquí también entra la parte cultural de el café es algo que tenemos en todos lados. Es muy normal, creo que en Colombia igual que llegas a alguna casa y lo primero que te ofrecen es café. Ujú. Y Así ya sea es, en oficina hay café ilimitado para todos. Creo que lo vemos como algo tan cotidiano que no prestamos atención al valor del café. Y luego así pasamos es. a la parte de supermercados. Guatemala está pasando por una transformación que me encanta. Nosotros tenemos, hace 16 años abrió el primer local de una cadena, que después se convirtió en una cadena. Somos Wow. una, es una cultura muy, muy joven de coffee shops. Ujú. Y ha sido muy bonito el impacto porque cada vez llegas al supermercado y ves las fechas de tueste más viejas. Y eso quiere decir que no se está moviendo el producto. Claro, Eh, ha sido muy bonito que la gente haya empezado a comprar, y más con la pandemia, a pequeños coffee shops. sí, es verdad. Y eso ha sido increíble. Y más que el supermercado, en vez de responder bajando precios, aumentó. Ujú. Entonces, la bolsa normal de consumo en supermercado cuesta, en dólares serían entre 5 y 9 dólares de café Wow, comercial. sí, Y en specialty estamos también entre 7 y 12 dólares por ahí. wow, Entonces la gente empezó ya a cambiarse a la parte de specialty ligeramente, o por lo menos a comprarle a gente que hace
por lo menos que tuestan un poquito mejor o que se esmeran más en su marca, en su imagen, redes sociales, por ejemplo, así increíble. Así es. Y como somos una cultura tan joven, somos una cultura que está llena de oportunidades y que estamos tal vez mal enfocando mal nuestro mercado por no conocer estos datos. Así Estos, es. estos datos son algo que yo platico en casi todas mis clases, no todos estos, pero sí los importantes dependiendo qué clase sea. Y es increíble que tengo productores recibiendo cursos que ellos no sabían cómo funcionaba el mercado nacional. Es verdad. Así es. Yo ahí tengo una pregunta para hacerte como un paréntesis pequeño porque me surge una duda. Sí, Y es que justamente yo me dedico a esta área y es a hacer investigación constante en cómo son los sistemas de calidades y de compra en cada uno de los países productores. ok, En Colombia funcionamos mucho por algo que llamamos factor de rendimiento. O sea, calculamos qué tanto rinde el café y en base al precio que nos da la bolsa de Nueva York se calcula el precio de la carga de café aquí en Colombia. El ok. ejercicio pues es muy sencillo, pero al mismo tiempo es complejo y el caficultor a veces se enreda un poco con eso y es como, bueno, vamos a vender ese café pues como sea. ¿Cómo se compra y cómo se vende el café en Guatemala? Bueno, para consumo interno Ujú. no hay mucho control de calidad. No Ya, entendemos mucho de rendimientos todavía. Trabajamos mucho con Quintal Oro. Entonces nosotros ya venimos, compramos el Quintal Oro directo de finca ajá, y con eso empezamos a trabajar, pero mucha gente todavía no hace la relación de que el café está en pergamino, hay que limpiarlo y la merma todavía de tueste que podemos llegar a tener ajá. no se controla. Para Ah, exportación tenemos en la parte de especialidad, las mismas exportadoras van en busca de todo el café, ellos reciben todas las muestras en ujú. pergamino. Ellos manejan Mermas. todas las mermas y ahí empiezan a tomar sus decisiones. Son decisiones súper prácticas donde si cumple o no cumple el parámetro, se toma la ¿Pagan un decisión. poquito más o pagan menos? ¿O no lo compran? Eh, no, el precio, no, aquí es la merma, no lo compro. O sea, pasa Ya, sobre estos niveles, a menos que sea algo demasiado excepcional, ni siquiera lo voy a voltear a ver. claro, 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 Lo claro, tenemos, por ejemplo, con el mismo rango de humedad y el mismo rango de actividad de agua. Si no está dentro del rango, para afuera. claro. Y el precio ya va más o menos por el tipo de clientes a quienes se pueda vender. Entonces se empieza a catar. Eh, bueno, muchos de mis coffee shops favoritos en el mundo compran café aquí. Entonces, más o menos he tenido la suerte de poder catar esas muestras también. Y es ok, este es muy complejo. Okay, ¿qué tanto mercado tenemos? No, este va más para, digamos, Dinamarca. Para la parte de Specialty Coffee Dinamarca, un tueste nórdico, súper claro, Sí, complejo. Y esos van con un poquito más de precio, porque obviamente se encuentran menos muestras de ese en Guatemala. El otro factor es el origen. Nosotros dividimos el origen en 8 regiones súper mal divididas, pero así es como se dividieron, donde tenemos la región de Huehuetenango, que es nuestra mejor región para producir café. ujú, Por lo regular, los cafés de Huehuetenango siempre se venden más caros que el resto. Eh, y tenemos otra región que se llama Antigua, sí, la más famosa. claro. Ellos tienen hasta una certificación que es 100% antigua, que no importa la calidad, sino solo por tener esa certificación, gente como Starbucks o gente que busca ese tipo de cafés, los compra Claro, muy buenos precios. Entonces, aquí es, si no cumple parámetros de merma para afuera, en ya, specialty, por ejemplo, y después ya se van estableciendo precios por región. claro. Esa es otra cosa que también es que a mí me genera muchísima ansiedad y dudas, es el problema de la compra y venta de café en países productores. Ajá, Sé que hay muchas variables, claro que sí, porque pues todos tienen
unas codependencias tanto climáticas como productivas, mejor dicho, contexto, cómo esté el país a nivel político, a nivel social, cultural, bueno, todo eso impacta el precio y todo eso impacta la producción. Pero ahí es donde también puede estar la clave. Una es educación, pero también la clave económica es que los números que conoce el caficultor deben ser más amplios. Los Sí, números del negocio que conoce el caficultor son muy limitados aún en Latinoamérica. así es. Ojalá él tuviera acceso a cómo le compran el café a él mismo, después de que ya se lo vendió al exportador, digámoslo así, él supiera toda la trazabilidad que tiene el café cuando va para Estados Unidos o cuando va para Europa o cuando va para Australia. Esos son los números gruesos que necesita conocer y ahí es donde con números la persona cambia, créeme, porque eso se trata de plata. Cuando Esto la se trata de persona plata. Así empieza a es. verlo, es como, ok, aquí hay oportunidad y voy a cambiar, voy a tecnificar, voy a aprender, voy a ta, 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 sí. Eso es algo interesante. Así es. Esto es al final de plata y ahí sí la información y educación es plata al final. Por no tener un mejor rendimiento, por tener ciertos conocimientos, vamos a poderlo vender más caro. Así es. En promedio en Guatemala, la libra oro se Ujú. vende, según los últimos datos de exportación, en 1.40 dólares. 1.4 dólares la libra oro. Está bien, Sí, más o menos. Cuando hablamos de grano oro, estamos hablando ya de verde limpio trillado, ¿cierto? verde limpio trillado, así es. Perfecto. ¿Verdad? Ok. Dice, ¿en cuánto vende un caficultor el pergamino? En 60 kilos. O sea, es que nosotros en Colombia, imagino que Claudia lo pregunta, es por eso, es porque en Colombia nosotros comercializamos algo que es CPS, café en pergamino seco. Ok, Entonces, la finca produce café pergamino seco por la vía que estamos acostumbrados, que es la vía de los lavados, lavados sí, con escasa fermentación, y ese café va a una cooperativa. La cooperativa compra el café en pergamino seco y la cooperativa se asume el riesgo de la trilla, porque tiene que trillar, sacar defectos, merma, grano oro, lo que se llama grano oro, o sea, el verde limpio, excelso ajá. limpio, y luego pasa a la exportadora que está a cargo ya de la Federación Nacional de Cafeteros, que se encarga de verificar y controlar que ese café pues vaya correctamente como debe ser. Entonces es una serie de intermediarios que están ahí Ah, dentro. aquí funciona algo distinto. Oye, qué Mm, interesante funciona en Colombia. Aquí la sí, asociación está metida en todos los eventos internacionales y lo único que hacen son competencias internas por región y claro, en los eventos internacionales llevan estas muestras y ponen en contacto directo con el comprador. claro, claro. Después las exportadoras también funcionan independiente. Lo que hacemos aquí es que creo que es el 1 o el 1.5% de toda la exportación va a la asociación, en Claro, vez de que la asociación se encargue. sí. Entonces los precios van variando. Trabajamos mucho en grano verde, limpio, o simplemente en grano verde, y los precios pueden variar. Un café limpio, no tan Ujú. seleccionado, pero una selección mínima, estamos hablando de $2, la libra de café La verde, libra. y un café en pergamino normal, Ujú. estamos hablando de, ¿cuánto podría ser? ¿$1? Más o 90 menos con centavos. con una merma del 18% más o menos, podría ser, sí. Sí, Pues serían $60 el saco, de 60 más o menos. exactamente. Perdón, son $120 el saco. $120, así es, Sí, en pergamino. $120. Ok, ¿Qué más? más o menos, sí. Está muy, muy parecido acá, porque es que aquí también es muy regido el precio de la bolsa de Nueva York. Es Sí, muy, y bueno, y si ese precio existe, que es especulativo, y que es otra herramienta que deberíamos aprender a utilizar, que es el acceso que tenemos todas las personas a comerciar productos en la bolsa. Es así algo es. que lo podemos aprender a hacer
desde que sepamos cómo funciona el precio forward, cómo funcionan los futuros y cómo funcionan los precios asegurados, que no me acuerdo cómo se llama ese ítem, que son herramientas económicas que podemos utilizar esos precios a favor, donde limitamos las pérdidas, pero no limitamos la ganancia o como querramos ganar, sin comprometer el café. Así es. Una locura. Aquí es muy parecido también. La determinación del precio es por medio de la especulación. El precio sube y baja todos los días. Todos los días hay publicación sobre a cómo amaneció el café. Aquí Y también. eso es negativo, porque es que tú como caficultor, mira, ya pues hace un rato dijiste, me gusta mucho el campo del barismo y demás, pero imagina en este momento que eres caficultor Sí. y que tienes tu finca, estás produciendo café y tienes pues ya sembrado y estás por cosechar. Literalmente tu inversión está al sol y al agua, ¿sí o no? Sí. Porque estás ahí y no sabes el problema del caficultor Latinoamérica y es que no sabe cuánto le van a pagar por esa inversión que ya hizo. No lo sabe. No, tuve una plática con un caficultor hace poco. Él es nuevo caficultor. Él sí compró tierra. Ujú. Pues me dice, no tenés idea de lo que me cuesta competir o volver rentable mi negocio Sí, claro. tomando el costo de mi tierra para rentabilizar mi inversión. Sí, muchos caficultores ven ese costo, como tú dices, es sol y agua y la tierra ahí estaba. La tierra la heredé de mi abuelo, la heredé de mi padre, me cayó un pedacito de tierra. Entonces, muchos de estos precios ni siquiera son tan reales al verdadero costo por tener la tierra, que es Así como es. parte de lo que tenemos que estar viendo de inversión. Hay preguntas aquí. Dice que con el blockchain se rompe esa barrera de comercio verdaderamente Así es. justo. El blockchain es un tema súper interesante. Así es. El año pasado hubo una subasta blockchain en Guatemala por los Ujú. de Perfect Daily Grind. Creo que para ser la primera estuvo muy bien, eh, porque no solo fue lo que ocasionó de transacciones más justas, sino logramos captar. Y, no, Guatemala solo tiene la Copa of Excellence. De ahí Claro. tenemos una finca súper importante que tiene su propia subasta y de ahí todos es, bueno, veamos cómo conseguimos un cliente. Entonces, esto del blockchain llamó mucho la atención a compradores que nunca se habían acercado a Guatemala. Claro. Amigos productores han tenido la suerte de contactarse con mercados como Japón, como Corea, como Arabia Saudita, que no habíamos tenido la oportunidad de entrar. Y todo se dio porque compradores se fijaron en Guatemala por la parte de blockchain y Ujú. están con todas las ganas de seguirlo trabajando igual. Entonces yo creo que esto sí va a ser un movimiento que si se logra repetir en Sí. varios países, la gente se puede acostumbrar a entenderlo y va a ser genial. Dice, ¿cómo es el tema de la denominación de origen? Okay. Guatemala, somos un relajo. La denominación de origen no solo es Guatemala, sino nos dividimos en 8 regiones cafeteras. Claro. Producimos en más regiones, pero cuando se determinó en 8, las mejores producciones eran esas 8. De esas 8, que está Café de Oriente, que junta algunos departamentos, Huehuetenango, que es una región sola, o Antigua, que es una región sola, Ujú. y así 8. Nos intentamos mercadear de esa forma y al principio funcionó. Antigua y Huehuetenango empezaron a despuntar en precios, pero poco a poco esta misma denominación de origen empezó a matar los precios de cafés que no eran de Huehue o que no eran de Antigua. Entonces Claro. tenemos 2 regiones que les va muy bien y 6 regiones que ganan mucho menos que las otras porque no son parte de estas. Claro. ¿Ya? Y que, como lo aclaraste hace un momento, pues de calidades podemos encontrar de todo. Así es. De Ujú. calidades, al final podemos tomar, por ejemplo, Huehuetenango es nuestra región más famosa. Eh, Claro. por lo regular, los cafés de Huehuetenango son los mejores, pero me topo con un lugar que es de una altura no tan alta, de una finca un poco más pequeña, pero con un proceso lavado espectacularmente bien hecho. Y Sí. el café era increíble. Y por no ser de Huehuetenango, no se le pagó al productor lo que se le tuvo que haber pagado. Claro.
Es que esa es la modalidad también de comercio que toca como ir modificando, que se vaya estableciendo una nuevas modificaciones para el comercio que sean mucho más justas frente al resultado de tasa. Así es, Porque es que en últimas lograr un resultado de tasa bueno también requiere mucho trabajo. Pero, ¿qué sacas tú trabajando 7 años para una certificación si en últimas el resultado de tasa pues no es tan favorable? Creo que sería un trabajo un poco más justo también y más dinámico para los caficultores porque los mantendría a todos, de hecho a toda una cadena de suministro en entrenamiento constante para el mejoramiento de un solo café. así es. Mm, Eh, Nosotros tenemos como cierta parte de frontera cerrada, eh, sí. donde nuestros eventos más grandes son dirigidos solo para cierto mercado. Nuestra asociación nacional, como hace muchas cosas buenas, hacen cosas no tan buenas. Los eventos que hacemos son más enfocados no a la venta de café, Ujú. que es lo que deberíamos de estar enfocándonos, sino más en modernización de equipo, pero no podemos entrar a la parte de modernización de equipo si no tenemos la venta que puede soportar las compras de la modernización de equipo. Claro, así es. Enfocamos en esfuerzos en conseguir una nueva variedad resistente a la enfermedad, pero una variedad que sea una mejor calidad de tasa. Ujú. Y en Centroamérica no somos Honduras para producir la cantidad de café que sea rentable. O sea, Así Honduras es. no produce más del doble, sino que consume más del doble que nosotros. Claro, claro. ¿Ya? Tienen un poco más fuerte el PIB. Sí. Entonces, como que los esfuerzos en algunas cosas son buenas, pero no son completos o no agarramos todo lo que necesitamos agarrar para hacer un crecimiento completo. Y como digo, han trabajado cosas que son espectaculares, tienen préstamos a tasas de interés increíbles para productores para que puedan modernizarse. O sea, y esa parte la trabajan de maravilla. Tienen gente que viaja por todo el país a aconsejar a productores. Pero seguimos más Claro. en resistencia que en calidad. Ya lo que producimos es la parte que hay que cambiar, que nosotros tenemos que enfocarnos en producir un café que produzca menos mermas, de mejor calidad, más limpio, y Ujú. muchas veces solo es recolectar de mejor manera el café. Así es. Eso es un cambio absurdo. Sí. Yo tomo Sí. mucho ejemplo en Colombia, que creo que hicieron pulseras con el color de la cereza en su punto. Y esmalte, o bueno, lo que se llama como Sí, barniz para uñas. Esa es otra exacto. técnica que también se utilizó mucho. Sí. Y eso creo que fueron ustedes los que empezaron a usarla y hasta hace poquito en Guatemala no se utilizaba. Ujú. El pago también a los recolectores era bajísimo. Sí, Empezamos ok, quiero que me recolecten mejor, pero no te voy a pagar más. Pero si no lo claro. haces, te voy a despedir. Entonces empezamos más con técnicas de miedo que motivación por Sí, dinero, claro. un mejor trabajo. Y hasta la fecha hay muy pocas fincas que trabajan huertos, por ejemplo, para que los recolectores puedan comer de la finca. Eh, con ciertas motivaciones que nos tiramos más a la parte de miedo que de calidad y al final todos salen perdiendo. El productor sale perdiendo porque tiene menos rendimiento, el recolector también. Son temas complicados. Así es. Es muy cierto. Y ahí volvemos a conectar con el tema de que en últimas el consumidor es sumamente importante porque va a jalar todo eso. Así Porque es. también si el empresario cafetero, que sería el caficultor, tiene mejor percepción de ganancia y mejor proyección de su propia empresa, pues ¿cómo no va a pagar un recolector bueno? Y un recolector que mantenga bien, Sí, bien en todos los sentidos, pues de seguridad social y de todo lo que debe tener un empleado o una persona que trabaja en un lugar de una manera digna, honesta y coherente, ¿no? Con la labor que se hace, porque recolectar es una de las labores más difíciles de toda la cadena de suministro. así Es es. súper complejo. Sacar a Y los es como un niños. sí y no, a veces, ¿sí?
porque uno diría, bueno, pero ¿qué tiene de ciencia quitar el fruto de una mata? No, ninguna. Ve y quítalo. La cuestión es ve y móntate esas faldas de montañas que hay, a ver si no te resbalas en un peñasco, porque así es, por ejemplo, en Colombia, las fincas son así, donde uno está Sí, parado así. Es una sí, locura. sí, aquí también. Creo Sí, que es una ventaja que tiene Brasil sobre nosotros, que tiene mucho más terreno plano. claro, en el cultivo de canéforas sí, mucho. Sí, Por eso son tan altamente productivos. Eso es una gran ventaja. Pero, pero a nosotros nos toca así recolectar a mano y es muy difícil. es difícil. Aquí, Mm, los, aquí en Guatemala hemos tirado, no sé si en toda Latinoamérica, pero nosotros hablamos mucho de pobre el productor. ajá, El problema de pobre el productor y ayudemos al productor fue que solo los productores que no les iba mal lo aprovecharon. así es. El pequeño productor en Guatemala está dejando de producir. Nosotros teníamos una producción de 4.4 millones de costales de 60 kilos. Pasamos a 3.8 y ahorita subimos a 3.9. Wow, Mucho de esto fue porque muchos productores no era rentable. Ellos cortan, prefieren regalar las cerezas e irse de ilegal a Estados Unidos a buscar una mejor vida. claro. O cambiar a veces de cultivo, que también está pasando mucho en Colombia. Sí, Cambian el café por otro cultivo como digamos el aguacate o alguna otra cosa que sea mucho más rentable y era que también. implique, que esa es la otra, que implique menos labor, Así es. porque procesar café es muy laborioso y más cuando ellos no tienen los números claros de cómo funciona el negocio del café en el mundo, pues producir café se vuelve un sinsentido, porque es como, Así es. yo siembro una cosa que me va a dar unas pepas rojas ahí, entonces yo las tengo que recolectar y luego las tengo que despulpar porque si no se me avinagran. Sí, Y luego las tengo que fermentar o bueno, retirar el mucílago como Dios me dé a entender porque igual se me avinagra. Y luego tengo que lavarlo muy bien y ponerlo a secar porque lo mismo, se me vinagra y se me daña y no lo puedo dejar de vender. Y ahí en ese trayecto ha pasado un mes o a veces 15 días con los procesos como más rápidos. sí, Y es una locura porque la inversión en tiempo, en esfuerzo, en dinero es muy alta. Y cuando les pagan el café, es como, apenas cubrí los gastos. Es como, así es. ay, güey, apenas me dio como para lo que es. Y no es como un negocio rentable y por eso mucha gente se quita también. Sí, es un negocio que es complicado de Mm, muchas formas. Y si no llevamos la educación a ellos, no van a poder hacerlo rentable. Es la parte de los mermas, la parte de cosecha, y educación de gente correcta para educarlos en ese punto. Hay un comentario que dice el barista Kim, lo de café ujú, sensible. Sí, se ha ido trabajando mucho y esto es más por, creo que, iniciativa de compradores que de nosotros, países productores, de tener una mejor vida para todos, tanto para el productor como para los recolectores, como para toda sí, la gente. Y fue porque muchos compradores empezaron a exigirlo. Ok, yo te pago diferenciado, pero no quiero niños. ujú. O quiero una escuela patrocinada por la finca. O quiero que se les pague justo a los recolectores. Entonces, porque pasó mucho también de que el comprador europeo, más sobre todo el europeo, pagó muy bien al productor para darle un Ujú, precio justo, pero el productor se lo quedó. claro. Entonces, siguió explotando el resto de la cadena de recolectores, de toda la más gente que vive ahí. Hace poco un escándalo con Nestlé, puede ser, porque salieron videos de niños trabajando en Guatemala Mm. en fincas que le venden Nestlé. Y fue un escándalo que Ay, Dios, aquí duró un día el video, la noticia. claro. Pero hasta la fecha George Clooney creo que se tuvo que salir disculpándose por ¿En usar la imagen serio? que compra. Ajá. Wow, Entonces, mientras lastimosamente el comprador es el que tiene que obligar a los cambios. claro. Illy, por ejemplo, sí viene todos los años. Starbucks viene todos los años a hacer control de sus fincas. Ellos tienen sus certificaciones, ellos tienen su sistema de precios. Hay mucha gente que ha sobrevivido gracias a Starbucks. Eh, Hay un caso que un cliente, un productor perdió su cosecha por una enfermedad.
Sí, Y Starbucks, en vez de romperle el contrato, dijo, ok, perfecto, no pasa nada este año y pero vemos el cómo lo siguiente, podemos hacer en los siguientes para que nos vaya bien a los dos. claro. Entonces, puede ser que Starbucks no tenga tan buen nombre en países como nosotros productores, pero sí hace cosas muy buenas también. Sí, claro. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Son algunas formas de ayudar también interesantes desde ese tipo de compañías que ya son muy grandes. Exacto. Mm, Entonces, yo creo que eso va a ser más de, otra vez, que compradores exijan que a sí, nosotros en Latinoamérica querramos hacer el cambio. así es. Es todo un paso a paso, pero hay que seguirle trabajando bastante. En eso Así es. consiste también nuestra labor como desde el sector privado, ir no solamente creando la conciencia, sino también crear sistemas exponenciales para que la información llegue a donde debe ser. Si no aprovechamos las oportunidades y las herramientas que tenemos a día de hoy de manera adecuada en todos los campos posibles, pues va a ser muy difícil cumplir la meta. La idea es que pues toda Latinoamérica se transforme en una gran potencia cafetera, o sea que todo ese territorio sea un territorio cafetero y altamente rentable, que el producto que se comercialice acá sea de todo tipo y Sí. así todos mucho más felices y con eso se Usted, justifica más la oferta, la demanda, mucho más equilibrado todo. así es. ¿Ustedes Ujú. en Colombia cómo les va? Yo creo que Guatemala y Colombia tienen muchas similitudes hasta en sociedad Ajá. y creo que están un poco más adelantados en temas de educación. Por ejemplo, cómo les ha ido con ese cambio por ejemplo, ustedes que son una academia, no sé, me imagino que no hay muchas en Colombia, que ha ido agarrando un pensum espectacular, porque ustedes realmente dan clases particulares ok, si quiero solo de agua, hay una clase de agua, si quiero un agua, Sí, claro. ajá. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes con este cambio, con este... Sí, es que todo nace como a raíz de la misma problemática, ¿no? Sí, De que aprender algo se vuelve una burocracia completa también, porque de haber entidades sí que las hay, pero ok, entonces el conocimiento no se hace tan eficiente y no es por nada, perdón por lo que voy a decir también, pero es momento de cambiar porque la educación también está cambiando. así es. El mundo en este momento está formando gente mucho más rápido. O sea, en este momento formarse en temas específicos se puede hacer de una manera mucho más rápida, sin meterme con carreras de alta tradición como la medicina o las ingenierías o cualquier ese, tipo de carreras que exigen un tiempo de aprendizaje, unas prácticas y demás. Pero si cambiamos de área y nos vamos, por ejemplo, a las tecnologías, si nos vamos a los sistemas productivos agronómicos, hay temas que se pueden aprender en cuestión de horas, de hecho, y con Sí, tips muy pequeños que mejoran toda una cadena de procesos. Un solo sí, tip, eso hemos aprendido. Ok, entonces, ¿cómo potenciamos eso? ¿Cómo potenciamos esos microconocimientos que sean muy útiles para todas las personas? Y obviamente también de una manera práctica, porque si bien dentro de nuestro lema la educación para nosotros es híbrida, nómada y eterna, ok, es así, es híbrida porque debe ser entre virtual y presencial, o sea, puedes estar en cualquier lado del mundo y aprender, y sí, presencial porque necesitas hacer prácticas, debe ser nómada porque en cualquier lugar del mundo puedes aprender junto a las personas, eso es lo que funciona ahora, y eterna porque es que tenemos la falsa percepción de que ya un diploma nos graduó, o ya estamos graduados, y entonces aquí se acabó el conocimiento y ya terminé, en vez de verlo como una meta que se cumplió dentro de un proceso eterno. Es un sí, proceso que nunca acaba. Si uno se mete a aprender algo, no sé, nunca acaba. Es más, yo creo que Mozart ni siquiera acabó de ser músico. no, Yo creo que murió con expectativas, o sea, murió aún teniendo más ideas. Entonces sí, es como, ok, en eso sí que nos enfocamos mucho. Y bueno, ya como desde la parte interna. Ahora, viéndolo como país,
Sí hay una amplia oferta de varias cosas. La mayoría de ofertas vienen a raíz del final de la cadena productiva, o sea, tiendas que montan cursos de barismo. Eso sí se ve mucho. Ok, Eso es muy común. Y está muy bueno porque eso es lo que apalanca al consumidor un poco más a conocer, a entender el café, que eso es primordial, que si la persona no entiende el café no va a consumir. no, Para una persona, una taza de café, más negro, menos negro, bien preparado, mal preparado, bien tostado, mal tostado, sí va a significar lo mismo, solo que uno vale $3 y el otro vale $1. Entonces es como yo no entiendo por qué uno es más caro que el otro. Eso sí que soy. sucedía antes con el mundo del vino, antes de que fuésemos país consumidor de vino, digamos unos 15 o 20 años atrás, cuando no se conocía de vinos, nosotros trabajábamos con puros aperitivos, lo que llamamos aquí en Colombia vinos de manzana, de durazno, cosas que no son vino, son aperitivos, pero le llamábamos vinos. Cuando entra el vino de uva, el vino de vid, como debe ser, chilenos, argentinos, franceses, españoles y así, empezamos a asumir con conciencia de que el vino es una cosa completamente distinta, de que eso mismo sucede con el café también. Entonces, creo que en oportunidad estamos muy parecidos. De hecho, aquí tomé unas notas y es que tenemos unas condiciones muy, por decirlo, igualitarias, ¿no? En las que somos países productores Sí, con muy buenos cafés sí, y que además tenemos una población no consumidora, porque eso hay que decirlo. Colombia consume 1,8 o 2 kilos de café al año per cápita. Eso se traduce en una taza y media al día, más o menos por persona, ok, sí, más o menos. Es muy poco. Si es lo muy, comparamos contra un país europeo que se toma 6 tazas diarias, cuando son sí, 14 kilos per cápita anuales. Entonces, ok, ok, es una cantidad muy relevante y muy importante porque nos parecemos mucho en eso como países. y gente como Eh, nosotros, que nos dedicamos a esto, nos apasiona, que consumimos, ujú, o sea, yo sí, tomaré, bajar las 6 tazas diarias por lo menos, así es, ¿no? así es. Entonces, en cuanto a oferta educativa, sí que la hay, claro que sí, hay bastante oferta educativa. También tenemos un organismo académico a nivel Colombia que se llama SENA, que traduce, o bueno, no traduce, sino es la sigla de Centro Nacional de Aprendizaje, ¿sí? Ok, Y el SENA se encarga de tener formación en distintas áreas, más que todo para técnicos y tecnólogos, para profesiones de ese tipo. ok, Y ajá, dentro de eso hay programas de café también. Es algo que ok, ayuda a apalancar también mucho el conocimiento. Es una ventaja porque en Colombia es gratuito, sí, una gran ventaja. Em, Hay una desventaja, seriamente, y eso sí, que de hecho todo el mundo lo sabe, es el volumen de personas. En un curso a veces hay entre 30, 40, 50 personas. Entonces ok, el aprendizaje se subdivide tanto que es difícil como aprender, es así, es difícil aprender porque es muchas las personas para un solo instructor. sí, Y pues eso dificulta la vida del instructor porque va a tener un montón de pelados ahí detrás haciendo preguntas y volviéndose insuficiente con las respuestas, o a veces es muy suficiente con las respuestas, pero con un cansancio muy alto. Y también muchas personas de pronto frustradas porque no alcanzan también ok, a, a practicar y más que todo en campos de barismo, que eso es tan sensible, ¿no? De que tú puedes aprender, o bueno, podemos sentarnos y hablar un poco sobre técnicas para extraer espresso. Está sí, bien, vamos a hablar sobre dosis, sobre yield, sobre extracción, sobre fuerza, sobre ratio y cosas así, y teóricamente lo podemos manejar de pe a pa. sí, Pero llegará el momento donde yo te digo, Félix, toma este portafiltro y ve y prepara un espresso. Y ahí es donde está el problemita, sí, porque no hay eficiencia, no hay velocidad, no hay control, ¿sí? No hay dominio. así es. Cuando uno debería ser un barista que mientras prepara espresso debe estar hablando con el cliente. Nosotros somos la primera línea, o sea, nosotros tenemos que Sí. dar ese servicio espectacular. Ujú. Ac- Bueno, aquí tenemos un similar al Sena, se llama Intecap. Han logrado, no son gratuitos, pero son muy, muy, muy baratos.
los cursos. Estamos hablando que $12, creo que la mayoría de cursos. Claro. Pero nos topamos que los instructores son, saber, gente que le gustó el café Ujú. y que está dando un curso de barismo cuando tal vez nunca han trabajado atrás de una barra. Y esto casi Así es. ocasionado porque hay como una regla, ¿no? Entiendo que se aplique para algunos temas, pero para algunos casos piden licenciatura y colegiado Claro. activo para dar temas de café. Entonces, por ejemplo, es algo que yo estoy intentando hablar con ellos, pero como yo no tengo un colegiado activo de leyes, no puedo dar un tema sobre café con ellos. Ujú. Entonces ha sido como que esta parte como complicada, donde se inscriben muchas personas con una iniciativa increíble de que sea accesible para todos, pero que realmente salen de, ok, la máquina se le apacha el botón para que salga agua. Así Y, es. y vamos. Ajá. Y el que es un expreso, lo que sale de la máquina. Ya. Ujú. Y de Es así. ahí, es así, ¿no? Tenemos a la Asociación Nacional, que les pasa lo mismo que ustedes, que son 30 alumnos y son 4 instructores. La instalación es preciosa, tienen el equipo increíble, pero Ujú. no se dan abasto, o sea, Es que es tienen que, incontrolable. es incontrolable. Nosotros a nivel escuela, por ejemplo, somos muy personalizados formando grupos de a dos personas, dos grupos de dos personas, o sea, cuatro personas por salón. Sí, Porque es que ya nosotros en Colombia decimos esto, nos genera un boleo, o sea, nos genera mucho trabajo como instructor controlar a esos equipos. Ahora, si sí, metemos uno más, una sola persona más, ya hay un problema, porque la dinámica cambia, porque no alcanza a coger puesto. sí, Puesto me refiero a coger la máquina sí. y a preparar café y a coger equipos y a darle la vuelta a todo un circuito de preparación. Entonces, como, no, toca limitarlo, hay que limitarlo. Hay que limitarlo. Yo estoy igual que ustedes, yo tengo, bueno, COVID tengo solo para 2 personas, Sí, pero antes trabajo con 4. Tengo 2 estaciones con 2 máquinas de espresso y los que hago es que me encanta ponerlos a trabajar en pareja. Entonces, claro, yo tengo herramientas de data para que ellos mismos aprendan qué data tienen que llevar mientras estén practicando para que ellos mismos se corrijan. Y luego sí. se cambian tarea. Uno lleva la data y el otro lleva la máquina. Y les tengo como que ciertos ejercicios y que me ha funcionado muchísimo. Yo sí soy muy teórico, sí me gusta Ujú. muchísimo la teoría, pero he aprendido por estos tips que dices que puedo hacer que alguien domine una máquina en 1 hora de práctica y no en 4 horas de práctica. Claro, Ya, siendo y eficiente. son estos tips, Así es. ¿no? Son ese tipo de cositas las que hacen que una persona tenga mucho más control y Así que se es, sienta más con confianza de operar. correcto. Que esa es otra cosa también de Baby Barista. Eso es muy común cuando uno sale por primera vez a preparar y el pánico es brutal. Y puede Sí, tenerlo todo muy claro, pero el bloqueo de atender un cliente, de cómo preparo, de cómo tengo que hacer aseo, de estoy cobrando aquí, oh no, me pidieron un jugo. Ese sí. tipo de cosas es como, No es la misma máquina que la escuela. exacto también. Sí. Sí, a Es veces un muy- poco más, a veces un poco menos de tecnología, sucede, sí. Ya fue mi mayor miedo. Yo que aprendí con los molinos, bueno, mi primer molino todavía lo tengo y lo uso, es un Kimberly Junior. Ah, esos Simbali son buenos. Es una belleza. Eso Y de no, repente, no, ajá, no se mueren por ahí en 30 años. no, el mío lo he ido modificando y arreglando y limpiando y mis alumnos se burlan porque muchos de ellos ya nunca vieron un molino de esos. Claro, ya no se producen. Ya no. Entonces, a mí me pasó que aprendí uno de esos y de repente me pasan a uno con tiempo, uno con volumétrico. Yo, ¿y aquí cómo hago? Y fue uno de mis primeros miedos cuando me pasó a una barra de café. Claro, así Entonces, es. súper interesante. Parce, no, buenísimo, sí. Muy buena la información. Muy bueno el uno sentirse como tan fraterno y cercano Sí, con más gente ahí mismo en Latinoamérica. Estamos sí, compartiendo.
problemas, pero también compartimos soluciones, porque esa es la Exacto. idea. Esa es la idea. Tenemos una problemática conjunta, pero también puede haber un sistema de soluciones conjunto. Así Y hay es. mucha cosa que podemos solucionar a partir de la educación y pues para eso están estos espacios, para aprovechar, para que Perfecto. más gente se entere de que existen cosas y de que pueden entrar a hacer cosas y esas dudas van a ser las que hagan que progresen los caficultores que son nuestro como principal objetivo. Así es. Sí, Muchas gracias por el espacio. Eh, Yo la verdad es que soy muy feliz de poder trabajar y de poder platicar en este espacio y más de café y con gente que se dedica con la misma pasión, no solo al café, sino a educar. ujú, Ven posible así una es. enseñanza a nivel de las dos escuelas. Yo, por mí, sí. Yo soy feliz en eso. Yo he trabajado solo, casi Ujú, siempre, donde tengo alianzas con gente, sí, pero la escuela al final es mía y como estamos en un punto de crecimiento distinto, cada quien ha ido creciendo su negocio por separado porque cada quien tiene intereses en ciertos temas. así es. Donde, por ejemplo, que este equipo con el campeón nacional, él da clases conmigo cuando yo lo llamo, yo le he ido a cubrir a su coffee shop cuando no tiene personal. Todos estamos con una persona que también de repente le toca maquilar y algunos dos tiene tiempo, se va a maquilar, pero más de ahí. Entonces, yo feliz de poder buscar eh, una alianza con una escuela y más como ustedes, que Fantástico. Nosotros estamos completamente abiertos a todo este tipo de cosas porque entendemos que trabajar en solitario, digámoslo así, es imposible cumplir una labor exponencial como la que tenemos que cumplir. así es. Si nuestra razón de ser es tan grande, francamente lo digo, no me va a tocar verlo a mí vivo. Me va a No, tocar que el sistema quede creado para que los que vayan detrás vayan dándole la suficiente fuerza. Es así es. mucho el trabajo que hay que hacer. Entonces, las alianzas son algo con lo que trabajamos todo el tiempo y bacano esto así, alianzas entre países. Parece fantástico, eso rompe fronteras. Exacto. Mm, Creo que vamos con la misma mentalidad ujú. de enseñar a ser más eficientes con las cosas que realmente importan. Y creo que podría ser el inicio de un bonito comienzo en, quién quita después, lugares como El Salvador, Costa Rica, Perú, que ellos se sigan uniendo a, a una causa así y ya sea algo salido de Latinoamérica para Latinoamérica. Así es. Eso es lo que hay que crear. También un nuevo sistema comercial que sea mucho más justo con las partes, Así es. para que Latinoamérica se vuelva una potencia cafetera, que estamos a prácticamente nada de hacerlo, no estamos es a un paso disciplinario de hacerlo, realmente, es eso, es Sí, así. Mm. Y la unión en este caso es muchísima la fuerza que hace, entonces estamos completamente abiertos. Y Félix, muy agradecidos con tu visita en este salón de estudio. Estuvo muy, muy bueno el tema, muy interesante todo lo que sucede también en Guatemala, muy interesante también lo que estás haciendo como educador. La labor es sumamente importante y muy bonita. Esperamos tenerte por acá también de nuevo pronto, que sí, traigas temas de interés. Por completo, estás con el espacio abierto para que lo puedas utilizar. muchísimas gracias. Igual, cuando quieran, si quieren preguntar algo de por acá, pues con mucho gusto. Eh, Mis redes siempre están abiertas para poder discutir cualquier cosa que sea de café y Ujú. que pueda empezar. Entonces, y feliz de poder regresar. Así es. A tu disposición tienes también la plataforma del campus virtual para que puedas, si tienes la idea de crear cursos virtuales para poderlos tener
a la vista con tus aprendices y demás, también podemos brindarte ese espacio para que lo puedas utilizar. Es Muchísimas algo gracias. que puede servir mucho y puede servir para ayudar a crecer de manera exponencial a todas las personas. Así es. Ujú. Sí, muchísimas gracias, en verdad, otra vez por el espacio y poco a poco estamos eh, platicando. Sí. Así es. No, muchísimas Muy gracias a bien. ustedes por conectarse y por el espacio. Sí, estuvo muy, muy bacano. Muy bueno conocer gente del mundo así que esté tan apasionada y tan metida en este cuento y que viene con soluciones, que eso es lo importante. Hay que ir con soluciones. Hay que ir con soluciones, así es. El Así es. problema ya lo conocemos. Ujú. Bueno, no siendo más, Félix, agradecidísimo primero por el venir a este espacio y segundo, conocerte. Muy buena tu labor. Nos estaríamos entonces viendo en una próxima ocasión en otro salón de estudio. Puede ser, Sí, perfecto. de una. Así mismo. Listo. Vamos para esa entonces. Y muchachos, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos veremos entonces el próximo miércoles, igual a las 20 horas Colombia, como es siempre. Ahí nos estaríamos viendo. Bueno, pues, hasta luego todos. Hasta luego. Buenas noches.